¿Alguna vez te has preguntado si ese dolor que estás sintiendo viene de Dios o del enemigo? ¿Será que esa lucha que parece no tener fin es una prueba divina o una trampa espiritual disfrazada? Existe una línea muy fina entre la prueba y la tentación, y quien no sabe discernir puede terminar cayendo, cuando en realidad debería estar creciendo. Pero, ¿y si te dijera que entender esto puede cambiar completamente la forma en que enfrentas tus batallas diarias? Sí, hay una revelación escondida entre el dolor y la duda. Y si te quedas hasta el final de este video, descubrirás cómo identificar con claridad lo que Dios quiere mostrarte a través de todo esto. En este estudio vas a aprender la diferencia espiritual y bíblica entre pruebas y tentaciones, cómo el enemigo se disfraza en momentos difíciles y cómo Dios usa ciertas batallas para levantarte, no para destruirte. La verdad es que hay promesas de Dios reservadas para aquellos que perseveran en la prueba. Pero también hay trampas para los que ignoran la tentación. Y saber cuál es cuál puede ser la diferencia entre la caída y la victoria. Comenta ahora: Señor, dame discernimiento. Esto muestra que estás buscando sabiduría de lo alto. Y no te olvides de dejar tu me gusta en el video. Eso fuerza a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que están en guerra espiritual y necesitan esta luz. Tú, sí, tú, estás esparciendo la palabra de Dios con un simple clic. Eso es poderoso. Felicidades por ser parte de este ministerio. Suscribirte a este canal es como encender una vela en medio de la oscuridad. Muchos están perdidos y tú puedes ser parte de la respuesta de Dios para sus vidas. Participar es decir: estoy firme y quiero entender lo que el Señor me está diciendo. Y mira, no te vayas por nada, porque en este video vas a descubrir algo que tal vez nadie te ha contado. Muchas veces estás huyendo de aquello que era tu llave de victoria, o aceptando lo que te está matando por dentro, pensando que viene de Dios. Vamos a descubrirlo juntos. Con la ayuda del Espíritu Santo, vas a salir de este video más fuerte, más sabio y más lleno de discernimiento espiritual. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico ahora. La tentación de Jesús en el desierto. Imagina estar hambriento por 40 días y en el momento de mayor debilidad física, escuchar la voz del enemigo diciendo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Esa fue la escena en la que Jesús, justo después de ser bautizado y reconocido públicamente por Dios, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser probado o tentado. La respuesta es ambas cosas. Mateo 4 nos muestra algo profundo. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Es decir, la prueba formaba parte del plan de Dios. Pero, ¿quién apareció allí para tentar? El diablo. Aquí vemos una diferencia clara. Dios prueba para fortalecer. El enemigo tienta para destruir. Jesús estaba siendo probado por Dios en obediencia y tentado por el enemigo con astucia. Pero aquí hay algo que quizás nunca habías notado. El diablo usó la palabra para tentar a Jesús. Le dijo: está escrito. Esto nos enseña algo impactante. El enemigo no tienta solo con pecados evidentes. Él tienta con medias verdades, con textos fuera de contexto, con frases que parecen divinas, pero que tienen veneno espiritual. Ahora piensa, ¿cuántas veces has pasado por luchas y has comenzado a escuchar pensamientos como: no tienes más remedio? Esto está sucediendo porque Dios te abandonó. Te mereces este sufrimiento. Esos pensamientos parecen verdad, parecen castigo divino, pero en realidad son distorsiones, tentaciones mentales que quieren desviarte de la confianza en Dios. Así como Jesús respondió con la palabra en el espíritu correcto, tú también
Necesitas aprender a discernir quién te está hablando en medio del desierto. La prueba es un desierto con propósito. La tentación es un desierto con espejismos. La prueba te acerca a Dios. La tentación quiere usar el desierto para alejarte de Él. Y Jesús nos mostró que es posible pasar por ambos y salir lleno del Espíritu. ¿Estás pasando por un desierto ahora? Si es así, comenta: quiero salir de este desierto lleno del Espíritu Santo. Esa declaración es fe activa, y muchos que la lean sabrán que no están solos. Vas a animar a alguien con esa simple frase, y presta atención a esto. Jesús venció al enemigo en el desierto, antes de realizar milagros en público. Es decir, tus victorias privadas en la prueba son las que te preparan para los propósitos públicos de Dios en tu vida. Guarda esta palabra en tu corazón. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando entiendes esto, comienzas a identificar qué es tentación y qué es prueba. Empiezas a ver el propósito de Dios, incluso en los desiertos más secos. La prueba de Abraham en el monte Moriah, había un hombre que esperó durante años para ver cumplida la promesa de Dios. Su nombre era Abraham. Soñó, creyó, oró, lloró. Y finalmente, cuando parecía imposible, Dios le dio a Isaac, el hijo de la promesa. Pero de repente Dios le pide algo impensable. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. Aquí tenemos un ejemplo claro de prueba. No fue el diablo ni el azar, fue el mismo Dios. Pero, ¿por qué? Porque las pruebas revelan lo que está escondido en el corazón. En la tentación, el enemigo quiere despertar en nosotros lo peor. En la prueba, Dios revela si Él ya es lo mejor en nuestro corazón. El camino hasta el monte Moriah no fue solo geográfico, fue una travesía espiritual. A cada paso, Abraham tenía que elegir entre la fe en lo que Dios había dicho y el dolor de lo que Dios le estaba pidiendo. Y aquí está el misterio. Dios nunca tuvo interés en Isaac como sacrificio. Dios quería a Abraham entero en el altar. ¿Cuántas veces en la vida cristiana sientes que Dios te pide algo y parece que te está privando de aquello mismo que Él te dio? Puede ser una relación, un sueño, un logro, un ministerio. Y te preguntas, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué me está pidiendo esto ahora? El monte Moriah es el lugar donde el corazón es pesado. Es donde aprendemos que Dios no quiere solo lo que tenemos, Él quiere lo que somos. Y cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios clamó desde el cielo: ahora sé que temes a Dios, y no me has negado tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Aquí se revela la belleza de la prueba. Cuando somos hallados fieles, Dios revela algo mayor. En el caso de Abraham, Dios proveyó un cordero, y allí Abraham conoció un nuevo nombre de Dios: Jehová Jireh, el Señor proveerá. Tal vez tú estés en un momento donde todo parece demasiado exigente, donde Dios está en silencio, pero te está pidiendo algo grande. Tal vez estás ante el altar con algo muy precioso en tus manos, sin entender el por qué. Pero debes saber, el altar de la prueba es la puerta hacia una revelación mayor de quién es Dios. La tentación quiere llevarte a desistir. La prueba quiere llevarte a confiar. En la tentación el enemigo grita: ¡ríndete! En la prueba Dios susurra: confía. Y la recompensa de Abraham no fue solo un hijo salvado, fue una alianza ampliada, una descendencia de reyes y un nombre eterno en la historia de la fe. Quien pasa por Moriah fielmente nunca sale igual, sale más íntimo de Dios, más fuerte en la fe y listo para ver lo imposible suceder. Job. Cuando la prueba parece injusta, Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así, lo perdió todo: bienes, hijos,
salud, amigos. Si eso le hubiera sucedido a un impío, tal vez sería fácil de entender. Pero Job era fiel, y aquí surge una de las preguntas más grandes de la fe. ¿Por qué cosas malas le ocurren a personas buenas? El mismo libro de Job nos da la respuesta desde el principio. Y el Señor dijo a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Job, hombre íntegro y recto? Job 1:8. Es decir, Job no estaba siendo castigado, estaba siendo probado, y Dios confiaba tanto en él, que lo señaló delante del acusador. Pero mira qué interesante, quien tocó a Job fue Satanás, pero con permiso y límites establecidos por Dios. Esto nos enseña que ni siquiera el sufrimiento más intenso escapa de la soberanía divina. Aunque todo parezca caos, hay un propósito escondido, y al final ese propósito se revelará. Durante el proceso, Job preguntó, lloró, se lamentó, pero nunca maldijo a Dios. La prueba no arrancó su fe. La prueba expuso y purificó la fe que ya había en él. Y aquí es donde muchos se confunden. La tentación busca destruir tu identidad en Dios. La prueba revela que tu identidad está firmemente en Él. Tal vez tú estés viviendo un momento parecido al de Job, donde todo parece derrumbarse, donde incluso personas cercanas te dicen que estás en pecado, que Dios te ha abandonado o que ya no hay esperanza. Pero recuerda, el cielo sigue firme, aunque la tierra se desmorone. Y si estás siendo probado, es porque hay algo dentro de ti que Dios desea madurar y revelar. Tu fidelidad hoy puede ser el testimonio que libere a alguien mañana. De hecho, si esta palabra tiene sentido para ti, deja tu me gusta en este video ahora mismo. No es solo un clic, es un acto de fe. Al hacerlo estás diciendo: aún en el dolor confío en el propósito de Dios. Y también ayudas a que YouTube muestre este mensaje a otras personas que, como tú, están enfrentando desiertos profundos. ¿Sabes qué pasó con Job al final? Y el Señor restauró la suerte de Job cuando él oraba por sus amigos. Y el Señor le dio el doble de todo lo que antes poseía. Job 42:10. La prueba no fue el fin de la historia, fue el camino hacia un nuevo comienzo. Y tal vez lo que tú estás viviendo hoy sea exactamente eso, una travesía rumbo al doble, de 1900, gracia, de intimidad, de bendición. La tentación de Eva en el Edén, cuando la duda distorsiona la verdad, en el principio había armonía. Eva vivía en el jardín de la presencia de Dios, rodeada de belleza, abundancia y propósito. Pero entonces una voz sutil entró en escena. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Aquí está el inicio de toda tentación, la distorsión de la verdad a través de la duda. El enemigo no comenzó atacando directamente. Empezó preguntando, confundiendo, dando vueltas en torno a lo que Dios había dicho. Eva estaba siendo tentada, no probada, porque la tentación no busca revelar el carácter, busca corromper la identidad. La serpiente no dijo, desobedece. Ella sembró. ¿De veras Dios quiso decir eso? Observa, la tentación no empezó con el fruto, sino con la mente. Y así sigue actuando hasta hoy. La tentación coloca una lente distorsionada sobre las promesas de Dios, haciendo que lo prohibido parezca deseable y lo eterno parezca lejano. Eva cayó porque dejó de mirar a Dios y empezó a mirar la posibilidad de ser como Dios. Cambió la comunión con el Creador por una ilusión de control. Y, en el fondo, eso es lo que la tentación quiere en nuestras vidas: sustituir la dependencia de Dios por una autonomía ilusoria. Pero aquí hay algo profundo. Incluso después de la caída, Dios vino. Sí, Él vino al jardín, llamó a Adán, cubrió su desnudez y comenzó el plan de redención. Porque donde hay tentación y caída, también hay gracia y un nuevo comienzo.
Ahora piensa, ¿cuántas veces has sentido esa duda sutil? Ese pensamiento que te dice que Dios te está privando de algo, que el mundo ofrece cosas más fáciles, que obedecer es demasiado difícil. Esas voces aún existen. Y el jardín sigue siendo el campo de batalla de la mente. Pero hay una forma de vencer la tentación: mirar a la verdad. La palabra de Dios es el antídoto contra la duda. La intimidad con el Espíritu Santo es el escudo contra las flechas encendidas del enemigo. Tal vez estés luchando con una decisión, una propuesta, una emoción que parece irresistible. Tal vez has caído en algo y te estás escondiendo como Adán y Eva. Pero escucha, Dios aún te llama por tu nombre. Todavía pregunta, ¿dónde estás? No para castigarte, sino para restaurarte, para cubrirte, para conducirte de vuelta al propósito. La tentación intenta desconstruir, pero la gracia reconstruye. La prueba de José en Egipto. Cuando la fidelidad es probada en secreto, José era apenas un adolescente cuando recibió sueños proféticos de Dios. Sueños que hablaban de honra, liderazgo y propósito. Pero lo que vino después fue lo opuesto. Rechazo de sus hermanos, vendido como esclavo, separado de su padre, llevado a una tierra extraña. Y como si eso no fuera suficiente, al hacer todo bien, fue falsamente acusado y encarcelado injustamente. José no estaba siendo tentado con poder o riqueza. Estaba siendo probado con sufrimiento silencioso, con fidelidad sin aplausos. Y aquí hay algo que muchos ignoran. No toda prueba es grandiosa. A veces la prueba está en la espera. En la casa de Potifar, José rechazó los avances de la esposa de su señor. Y allí, sí, hubo también una tentación. Pero lo que destaca es que José eligió perder para permanecer puro. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Observa. No dijo pecaría contra Potifar o arruinaría mi reputación. Él tenía conciencia de la presencia de Dios, aún en lo secreto. Y eso define la diferencia entre quien cae y quien vence. Saber que Dios está presente, incluso cuando nadie está mirando. Cuando José fue a la prisión, la Biblia no dice que Dios lo abandonó. Al contrario, el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39:21. Incluso preso, Dios estaba obrando, porque la prueba no era un castigo, era una preparación. José estaba siendo entrenado en administración, en paciencia, en sabiduría y en gracia, porque en el momento justo se convertiría en gobernador de Egipto. Muchas veces el silencio de Dios en la prueba grita más fuerte que cualquier respuesta. Y tal vez tú estés ahí, sirviendo, siendo fiel, orando, manteniéndote íntegro, pero nadie lo ve. Parece que nada cambia, que nadie lo valora, que Dios está lejos, pero no lo está. Él está contigo como estuvo con José, y todo esto forma parte de un plan mayor. José no llegó al trono por un talento especial. Llegó porque no se rindió mientras era probado. Dios confía grandes responsabilidades a quienes se muestran fieles en las menores. Tu espera tiene propósito. Tu obediencia en secreto tiene valor eterno. Tal vez ahora estés en un Egipto, pero recuerda, quien permanece firme en el pozo será honrado en el palacio. La tentación de David con Betsabé. Cuando el corazón vacila en la comodidad, David era rey, guerrero, adorador, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero incluso él, un escogido, cayó, y cayó estrepitosamente. Y aconteció un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 2 Samuel 11:2.
David no estaba en guerra, no estaba en oración, estaba en casa, cómodo, en un momento de inactividad espiritual. Y allí, en el terreno de la comodidad, la tentación encontró espacio. La Biblia no dice que David fue tentado por el diablo, pero muestra que su propia codicia fue suficiente para arrastrar su corazón. Vio, deseó, mandó llamar, poseyó, y para encubrir, mató. Aquí hay algo profundo. La tentación muchas veces entra por la puerta de la distracción. No es en el campo de batalla donde muchos caen, sino en el palacio, cuando relajan su vigilancia. David cayó, sí, pero Dios lo confrontó a través del profeta Natán. Y en ese momento de confrontación, David quebró su orgullo y se lanzó en la presencia del Señor con un arrepentimiento sincero. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esto nos enseña que no toda caída termina en destrucción. Cuando hay quebrantamiento, hay restauración. Pero fíjate bien, David no estaba siendo probado. En la prueba somos refinados. En la tentación somos engañados. Y David fue engañado por la sensación de que por ser rey podía hacerlo todo. Tal vez tú estés pasando por un tiempo de palacio, comodidad, rutina, ausencia de grandes luchas, pero cuidado, la tentación también habita en los lugares tranquilos. Cuando dejamos de buscar a Dios con intensidad, el corazón empieza a ceder sin darnos cuenta. Pero hay esperanza. Si David, con 1900, todos sus errores, fue restaurado, tú también puedes serlo. Dios no rechaza un corazón quebrantado. Y Él todavía levanta a aquellos que, aun heridos, reconocen su falta y corren de vuelta a los brazos del Padre. Hay redención para quien confiesa, y hay nueva unción para quien se humilla. El mismo Dios que restauró a David puede restaurar tu historia también. Si has llegado hasta aquí, debes saber, no ha sido por casualidad. Muy pocas personas permanecen hasta el final de una reflexión tan profunda. Eso revela algo poderoso sobre ti. Hay sed en tu alma. Hay un llamado latiendo en tu espíritu. Y más que eso, hay una gracia que te sostiene, incluso en las batallas más silenciosas. Hoy has sido confrontado con verdades que no siempre son fáciles. Pero es ahí donde la palabra penetra como espada de dos filos, para separar lo que es tentación de lo que es prueba, para enseñarte a discernir cuándo el enemigo te está seduciendo y cuándo Dios te está refinando. Has visto cómo Eva cayó por la duda, pero José fue exaltado por la fidelidad. Has caminado con David en su caída y encontrado esperanza en su arrepentimiento. Y ahora es contigo. Comenta abajo la frase: fui probado, pero permanezco en pie por la gracia de Dios. Esa frase me revelará quiénes son los escogidos que llegaron hasta aquí. Mostrará que a pesar de las luchas, hay un pueblo que elige la fidelidad. Comparte este video con alguien que está enfrentando dudas, luchas, tentaciones. Tú puedes ser la respuesta de oración que esa persona tanto esperaba. Y suscribirte a este canal es más que apretar un botón. Es decidir caminar con nosotros en esta jornada de fe. Imagina que cada clic en suscribirse es como una antorcha encendida en medio de la oscuridad digital. Cuantas más personas se suscriban, más fuerte se hace esta luz. Formas parte de algo más grande, de un movimiento que quiere reavivar la llama del Evangelio en los corazones. Y recuerda, no estás solo. Este canal es refugio, es alimento, es espada aquí. Estudiamos la palabra no solo con la mente, sino con el corazón. Y cada video es una oportunidad de alinearte más con la voluntad de Dios. Ahora, antes de que sigas tu día, toma unos minutos. Apaga todo a tu alrededor, cierra los ojos, siente la presencia de Dios envolviendo tu ambiente. Medita en lo que se ha hablado,
permite que el Espíritu Santo grabe estas verdades en tu alma. Y oremos, Señor, gracias por esta jornada. Gracias por cada persona que ha llegado hasta aquí, hambrienta de ti. Ayúdanos a discernir entre las tentaciones que nos alejan y las pruebas que nos purifican. Danos un corazón sensible como el de José, firme como el de Jesús, arrepentido como el de David. Que cada oyente sienta ahora tu toque, tu paz y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nunca lo olvides. La prueba puede ser difícil, pero la promesa es mayor. Nos vemos en el próximo estudio.